parece un tema sumamente importante. Tenemos un enorme experto, lleva 19 años en el sector del corazón, de la cardiología, los riesgos cardiovasculares, y para mí es un pequeño héroe. Entonces, ¿por qué para mí el ponente de hoy es especial? Porque ha creado un proyecto que va mucho más sobre la prevención, ¿no? Y hoy me parece que la medicina occidental está muy sobre, bueno, parche, cura, píldora, para adelante, vemos tratamientos que son business un poco también, ¿no? O sea, si vas a envejecer y te podemos vender muchos tratamientos, mucho mejor. ¿Quién gana de la prevención? ¿Quién gana de que no te enfermes? Eso no es un business, es un anti-business. Entonces, pues, me gusta promover este anti-business, que es la prevención de la salud, y pues el ponente de hoy, junto con un amigo suyo, ha desarrollado todo un sistema que hoy quizás no le da tiempo de explicarlo todo, pero dará una pincelada por ahí, sobre las cosas que lamentablemente la sociedad y las marcas, digamos, de comida nos han un poco, a lo mejor, confundido ciertas ideas. Ya no voy a decir más para que sea él que nos vaya un poco a enseñar cómo desaprender. Si me ayudáis, podemos hacer un gran aplauso a Christian Cassel. Bueno, lo cierto es que llevo 19 años como enfocado en el tema de la cardiología. ¿Y qué sucede? De golpe hice un clic. Hice un clic porque, claro, la mayoría de los médicos estamos haciendo medicina por un tema de vocación. Y la idea es de ayudar a las personas, ¿sí? Y me acuerdo que estaba justamente aquí en un congreso en Madrid y me estaban hablando unos expertos que eran, pero sinceramente, unos cracks. O sea, gente con una capacidad de idea, con un análisis de la enfermedad, etcétera, increíble. Pero claro, para el análisis que se estaba haciendo era de gente con 60, 70, 80 años. Entonces igual me digo, ¿y cómo estaba haciendo del minuto 0 hasta los 60 años? Prácticamente nada. Y entonces empecé a dar un poco más vuelta, y claro, no solamente era que no nos formaban a los médicos ni siquiera para evitar que la gente se enferme, sino que también estaba todo enfocado en lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Y los médicos somos expertos en diagnóstico y en tratamiento, pero en evitar a que lleguen enfermos, prácticamente creo que no. Entonces ahí me empecé a dar cuenta y empecé a darme cuenta que solamente estábamos, como decía ahora, parcheando, ¿no? Solucionando ahí algunas cosas nada más, pero la gente seguía enfermándose y cada día era peor, y a la vez había una industria del diagnóstico, ¿no? O sea, para poder saber de qué enfermedad tiene. Tal es así que se dice, no hay personas sanas, sino estudios por hacérseles, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado. Y luego, claro, la presión asistencial que tenemos, tanto en la parte pública como en la parte privada, nos obliga a ir con un acelere, y pase que sigue, y es más bien tratar la solución, pero no evitar el problema. Y esto yo digo, bueno, ¿y cómo lo puedo poner gráfico? Y esto, imaginémonos que estamos en una bañera, ¿no? Está el grifo abierto, y claro, tiene un orificio ahí por si las dudas está el tapón puesto, pero claro, la cantidad de agua que entra por el grifo es mayor que el diámetro de ese orificio, ¿no? Entonces, el agua se excede, ¿sí? ¿Me siguen, no? Se excede, ¿y qué haríamos en ese caso? Buscamos la fregona, ¿no? Buscamos fregoneta. ¿Y si cerramos el grifo? Entonces, claro, justamente hoy por hoy la medicina que estamos haciendo es buscar la fregona, pero cerrar el grifo, poco, ni dan los tiempos y no se están atacando el problema. Entonces, bueno, ahí viene un poquitito la charla, sin más introducción. Me encantó esta diapositiva, les repito muchísimo, 2600 años antes de Cristo, esto decían ya los chinos. ¿Dónde estaríamos hoy por hoy los médicos, no? Bueno, y a consecuencia de esa falta de evitar a que te enfermes, ¿cuál es el común denominador? La inflamación. El cuerpo humano está preparado para la inflamación aguda. Te das un golpe y un corte y ahí nomás se ponen un montón de mecanismos en acción para evitar volver al equilibrio. Pero ¿qué pasa con la inflamación que ocurre día tras día tras día? ¿Y saben desde cuándo? Desde que nacen. O sea, apenas el niño prácticamente deja la teta, ya empezamos a meterle muchas veces comida procesada, comida con azúcares que lo va a inflar. Eso lo vamos a ir desarrollando. Antes que nada, esto es una mesa totalmente, una
reunión totalmente abierta, por favor vamos interactuando, dudas. Bueno, acá cuento con un amigo que tiene mucha experiencia en muchísimas cosas, así que Vidal, por favor, cuando quieras, me interrumpe. Sabe que estas charlas ya hemos tenido unas cuantas. Y bueno, la inflamación está alrededor de prácticamente el 95% de las enfermedades que tenemos, ¿no? O sea, que hoy por hoy. Y cada vez vamos a más. Y sobre todo esto lleva 40, 50 años, este auge de enfermedad que estamos sufriendo en el mundo occidental. Entonces, nos enfoquemos en evitar que la gente enferme, más que en tratar la enfermedad, ¿sí? El tema del equilibrio entre la salud, o sea, cómo conservamos la salud, entre el equilibrio entre lo que es la parte emocional, la parte física y la parte nutricional. Bueno, pero hoy por hoy hemos cambiado, hemos evolucionado, o sea, prácticamente lo que hemos hecho durante 3 millones de años, en estos últimos 50, 60 años hemos cambiado. Obviamente nuestro metabolismo, nuestro cuerpo no ha podido adaptarse a eso. Y ahora, como quien dice, tenemos antes nos preocupábamos porque no salía suficiente cantidad de grifo y ahora estamos, como quien dice, sufriendo el exceso de lo que sale por el grifo, ¿no? Entonces, claro, tenemos todas estas enfermedades que son las que vemos y abajo están todas las causas, ¿no? O sea, que al fin y al cabo se generan por todo este desbalance, ¿no? Esta gran inflamación. Y esta inflamación es a consecuencia de que, claro, los alimentos con sus productos que para rendir mejor, para incrementar la producción, para que no se pudran, para que los bichos esto que no le que lo otro, etc. La cantidad, el azúcar, la polución, todas las interferencias que tenemos, móvil, etc. El cigarrillo, los productos químicos, etc. Y claro, como soy cardiólogo tengo que hablar, ¿qué es lo que ocurre a nivel de cardiovascular? Y ocurre eso, que justamente placas de colesterol, en consecuencia de un vaso sanguíneo muy inflamado, porque esa inflamación crónica de la que hemos estado hablando, ¿qué ocurre? Se tapa la arteria, independientemente de cómo esté la cifra de colesterol. Incluso el 60% de las personas que tienen infartos tienen colesterol normal. Entonces no es un tema de colesterol, es un tema de inflamación, de cómo has estado viviendo. Eso es muy importante saberlo y muy importante de que guarda con lo que muchas veces los medios de comunicación, la industria, ya todos tenemos, uy no, que esto me sube el colesterol. No, preocúpate por lo que te inflama. ¿Y saben qué es lo que le falta qué es lo que le falta a esto? ¿Alguien apostaría que le falta una causa importante de inflamación? La emoción, alcohol, emoción. Estrés, exactamente. La inflamación generada por nuestra mente, ¿no? Una de las más grandes. Y entonces nos vamos a enfocar en tres pilares. Y vamos a empezar por la mente, ¿no? O sea, sepamos que prácticamente esta diapositiva es muy conocida, el tema de que sabemos que todo lo que hacemos, o sea, yo hoy por hoy estoy sosteniendo este mando sin estar diciendo, bueno, voy a contraer en un ángulo de 90 grados el bíceps, lo voy a mantener. No, es todo subconsciente. No le tengo que decir a mi corazón, mira, ahora como estás ante 25 personas, súper guay, empieza a latir un poco más fuerte, tus vasos sanguíneos. No, es todo prácticamente subconsciente. Y solamente 5% de lo que estamos viendo, interactuando, es consciente. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Cambiar a través del consciente, hacer cambiar al subconsciente, mediante, obviamente, hábitos y cuidando nuestro pensamiento, nuestro diálogo interior, ¿no? O sea, la gente de desarrollo personal lo trabaja mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mediador común en todo esto? El famoso cortisol. ¿Quién no ha escuchado hablar del cortisol, no? Esa hormona de estrés que se eleva constantemente. Sin duda que hay biorritmos, o sea, hay situaciones durante la mañana que nos va a aumentar el cortisol. Pero ¿qué pasa con esa inflamación crónica, ese estrés constante con que vivimos, ¿no? O sea, el no llego. ¿Y qué pasa? Claro, incluso en la casa tenemos comportamientos, ¿no? O sea, uno le grita al otro, el otro le grita, y el niño contra la mascota, contra el muñeco. Si fuera tu mascota también. Y luego pues otra cosa, el tema de los conflictos de pareja, sin duda. Entonces ya, incluso en nuestro lugar donde debemos estar tranquilos, ahí también ya hay una persistencia de la elevación del cortisol, ¿no?
Y bueno, y el estrés, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hoy, claro, acabo de llegar de Palma de Mallorca, ¿no? O sea, a un lugar nuevo, gente que no he visto prácticamente muchas veces, claro, es una novedad, tengo estrés, tengo cortisol. La idea es que, así como aquella cebra que está siendo perseguida con su hijo, que está siendo perseguida por el león, ¿no? Y no hay máxima situación de estrés que esa, ¿no es cierto? Y que está corriendo, y al fin se escapa, y se escapa en la garra del león, y tú lo ves a la hora y sigue pastando en el mismo sitio. Muchas veces, claro, nosotros tenemos una situación de estrés y pasan 10 horas, 15 horas, y ya íbamos con nuestro diálogo interior sin que se baje, ¿no? Y ese estrés es el que muchas veces nos está inflamando, el que prácticamente es la causa muchas veces de ciertas enfermedades. Llámese a nivel cardiovascular, llámese cáncer, llámese inflamación sistémica, etc., ¿no? Y claro, así vive nuestro cerebro, ¿no? O la multitarea, ¿no? Estoy por un lado, por el otro, etcétera, ¿no? Y nuestro cerebro, sinceramente, no está preparado para esto. O sea, tenemos la parte izquierda, que es un cerebro, es como quien dice cereal. Vamos por una cosa, vamos por otra, vamos por otra. Sí está preparado para hacer muchas tareas, pero no todas a la vez. Y yo, el primero, siempre estoy haciendo varias cosas. Eso genera estrés, más nivel de cortisol. Entonces intentemos hacer una cosa a la vez, ¿no? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, todos mediadores que están inflamándonos. No estamos, como quien dice, autohaciendo daño. Y claro, si hablamos, siempre habrán escuchado hablar del sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? O sea, el yin y el yang del cuerpo, ¿sí? Pero bien, parece ser que el cortisol no es tan simpático, ¿no? No es tan simpático, ¿no? Genera ansiedad, depresión, disminuye la expectativa de vida, porque las famosas telomerasas, esas puntas de los cromosomas que están relacionadas con la replicación de la célula. Entonces, claro, va a generar un envejecimiento precoz, va a generar mayor inflamación. Si bien el cortisol se incrementa al principio para que baje nuestra inflamación, siempre, aquí no le habrán puesto un corticoide, ¿no? Ese es famoso, pero a la larga va a favorecer a mayor inflamación. ¿Y qué pasa? Reducción de la masa muscular y la masa ósea. Entonces llegamos a los 60 años y empezamos a tomar leche, peor, ¿no? O sea, y ojo, los hombres, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos estrés? La testosterona. Y la testosterona es más allá de la libido, es la capacidad de respuesta, es la capacidad de recuperarnos, los deportistas, que nos golpeamos y a los 2 días ya poder volver a estar, como quien dice, en campaña, ¿no? Esa respuesta rápida y, bueno, todo lo de la libido, que ya todos saben. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces, como nosotros vemos el mundo, el otro lo puede ver diferente y todo puede ser verdad, ¿no es cierto? Entonces, claro, si tenemos una percepción un poco más amplia, con pensamientos positivos, vamos a incrementar mediadores de la, como quien dice, de la felicidad, del bienestar, la oxitocina de la cabeza, la dopamina, esa hormona del emprendimiento, de las ganas de hacer, de la libido, y obviamente también otras hormonas como la hormona del crecimiento. Pero claro, si estamos siempre pensando en negativo, con el miedo, con el, aparecerá el león en cualquier momento, yo no podré comer con mi hijo aquí en la selva, la cortisol, adrenalina y noradrenalina van a estar ahí súper altas. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Estamos sufriendo en el presente, cosas del pasado y con la incertidumbre del futuro, ¿no? O sea, eso ya todos lo sabemos, es casi un clásico, pero nos enfoquemos en lo que se llama el mindfulness, o sea, atención plena al momento actual, ¿no? Atención plena al momento actual, ya lo dice el Dalai Lama, ¿no? Y para esto, ya este gráfico es archiconocido, pero es muy importante que poco a poco nos intentemos salir de la zona de confort. ¿Y eso por qué? Porque vamos a habituar a nuestro cerebro a que se adapte a opiniones diferentes, a circunstancias un poquito más difíciles, como por ejemplo aquí, a 600 kilómetros de donde vivo, en un lugar que no conozco a nada, he ido saco 5 o 6, y claro, pero bueno, pero ya estoy bajando mi nivel de estrés, ¿no? O sea,
Bueno, aparte por la introducción que me hizo Olas. Bueno, y sin duda, si nos quedamos en la zona de confort, a la larga, depresión, ansiedad, miedo, o sea, no vamos a lograr nada. Tenemos que dar ese paso. Es muy importante. La creatividad. La creatividad es fundamental. A la hora de salirnos de la zona de confort, tenemos que tener esa creatividad, ¿no? Y la creatividad nos va a permitir diversidad, de hacer lo que realmente queremos, pasión y sobre todo encontrar nuestro propósito. Pero guarda, muchas veces dice, bueno, encontramos un propósito, ok, y termino el propósito y ¿qué hago? Bueno, voy a por otro, ¿no es cierto? O sea, porque justamente, porque el máximo propósito en realidad es vivir la vida, ¿sí? Bueno, y qué hay en relación a veces cuando las cosas salen mal, ¿no? O sea, bueno, acostúmbrate al fracaso. Tal es así, prácticamente el fracaso es el camino al éxito casi, ¿no? O sea, no hay ninguna persona de éxito que no se haya cansado, asqueado de fracasar. Justamente, prácticamente, parece como si fuera el sendero luminoso que va creando al exitoso, ¿no? O sea, el fracaso como camino al éxito. Y hoy por hoy, la cultura occidental en sí, somos muy críticos con el fracaso, ¿no? Entonces, para como quien dice, fracasar dignamente y seguir construyendo nuestro talento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar los desafíos, pero bienvenidos sean. O sea, sin el miedo a, uy, otro trabajo, ¿y qué haré? Hoy, ahora si me ha llamado que haga una charla aquí, entro en pánico. No. Aceptar el desafío. Persistir ante los obstáculos. Millones de veces tenemos obstáculos, ¿no? No hay una biografía en la historia del mundo en donde no tenga alguna situación X que haya sido de adversidad. Nadie, no hay nadie prácticamente, ¿no? Y asume el esfuerzo como un aprendizaje, o sea, y yo lo cambiaría por asume el fracaso como un aprendizaje. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. Guarda, Inténtalo, fracasa. No importa, inténtalo otra vez. Fracasa mejor, ya lo decía Samuel Beckett, ¿no? Usa la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, adaptemos al cerebro a un diferente entorno. Y prácticamente esto de plasticidad cerebral, ¿sabe en cuánto llevamos con esto? 3 millones de años. Y es lo que nos permitió ser humano. Si no hubiésemos tenido una velocidad muy poca con respecto a los otros mamíferos, una piel que no nos aguanta, que necesitamos abrigarnos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, o sea, si no hubiese sido por eso, nuestro cerebro no se hubiera adaptado y seguiría igual, seguiríamos como un mono. Algunos lo seguimos siendo, ¿no? Pero hemos cambiado un poquitito en cuanto a la parte del cerebro, ¿no? Bueno, esa es la famosa teoría de Darwin, ¿no? Y ya hemos tocado lo que es la parte de nuestra mente, cómo puede incluso generar mayor inflamación, ¿no? Pero guarda, y ahora el tema de qué es lo que nos estamos metiendo, ¿no? De la alimentación, ¿no? Y volvemos a esto es algo nuevo, ¿no? 50, 60, 70 años en esta parte del mundo, ¿no? Esta es la alimentación moderna, ¿no? Bueno, está un poco exagerado, obviamente que hoy por hoy casi nadie está comiendo de esa forma, pero sí, nadie está comiendo de esta forma, pero guarda, yo llevo a mis hijos a un cumpleaños y no solamente que comen esto, sino que se van con una bolsa, una bolsa, ¿eh? ¿Saben cuántas bolsas hay ahí puestas ahí para, no sé para qué, pero las tengo ahí en casa, pero están en una bolsa? Y ¿saben qué? El azúcar es 7 veces más adictiva que la cocaína. Claro, los niños están locos por el azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Porciones grandes de esta comida, muy frecuentes, claro, comemos esto, nos sube la insulina, a las 2 horas tenemos hambre y encima aquí no hay nutrientes, no hay solamente calorías, hay energía pero que es vacía, ¿no? Y las personas son alimentadas por la industria de la comida que no pone atención en la salud. Y son tratadas por la industria de salud que no ponen atención en la nutrición, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Qué palabra. Y claro, Kellogg tiene una gran culpa de esto, ¿no? O sea, ojalá comiendo esto terminamos así, no, así.
que es increíble. Cuando empiezas a leer los ingredientes, comida saludable, azúcar, 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 y si no, te dicen, no, no, cero azúcar, y tiene otro similar, claro, que dice, uy, a ver, ¿esto qué será? Sacan el móvil, Google, oh, sí es azúcar. ¿De qué vamos, no? Entonces, claro, miren, esa porción tiene esto de azúcar. Y esto le damos, esto era, supuestamente nos vendieron de que esto era comida saludable. Y que, bueno, me levanto a la mañana y como eso. Y encima a veces le pongo miel. Y entonces, claro, dicen, miel, con suerte, algunos le ponen incluso azúcar. O compramos colacao, que es 50% de azúcar, y encima le pongo azúcar. Yo lo hacía. Claro, a las 2 horas estamos con un hambre terrible. Y encima, y claro, ¿qué generamos? Ese azúcar, un poquitito ahora, un poco de fisiología, ese azúcar ¿a dónde se va? O sea, la absorbemos en el intestino, se va el páncreas la reconoce y sube la insulina, ¿no? O sea, están todos más o menos familiarizados con estos conceptos que estamos hablando. Cualquier cosita, por favor, me levantan la mano. Y se va al hígado. El hígado, como quien dice, el gran almacén. Toma, tu tejido muscular. Toma, tu cerebro. Ok, toma. Y lo que sobra, ¿qué hago? A la grasa. Solamente puedo aguantar una determinada cantidad de azúcar. Pero cuando hablamos de azúcar, guarda. Acá hay 3 grandes ladrillos, como quien dice. Los aminoácidos, que vienen de las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, que son los azúcares, el pan, todo. Todo lo que por lo general hemos estado comiendo, ¿no? Entonces todo eso nos va a generar, boom, pico de insulina. Y claro, esto por cada día, ¿qué hace? Resistencia a insulina. Entonces, ¿cuándo empezamos a hacer ese cambio, ¿no? O sea, habrán escuchado a aquellas personas que, y si hay alguno presente, por favor que no diga nada, que ya empieza a tener azúcar en 105, 110, y ahí está, uy, ya me han dicho que, y yo no como con azúcar. No es un tema de azúcar, es un tema también de esos ladrillos, del pan, de incluso cómo ha estado viviendo. El otro día conocí un señor que me comentaba, me dice, mira, pues yo tengo 53 años, 65 kilos, soy maratonista y he hecho las cosas del libro. Incluso yo iba hasta a misa los domingos. O sea, he hecho todo. Tengo 200 de glucosa. Pero hago todo. Y obviamente sí, me tomo mi hidrato antes de entrenar, pero porque es lo que me vendieron. Bueno, es increíble. En 2 meses sin pastillas bajó a 140, pero un cambio de fuera azúcar. El tipo era como así, cuando dijimos fuera de hidrato de carbono, fue como decirle, no sos hijo de tu madre. Claro. Y hoy por hoy, por eso es importante que desaprendamos viejos hábitos. La idea es que no caigas enfermo, la idea es que no nos visites. O sea, no nos visites más. O sea, no vayas al médico. Es prácticamente como que McDonald's le dice, hey, no vengan más. Bueno, nosotros, ahora un poco los médicos, te queremos sano. Y ese es el concepto. Entonces, claro, ¿qué sucede? Esto un poquitito para entenderlo. Comemos algo de azúcar y ¡fum! O sea, imagínense, eso es gelo con miel encima y el vaso de colacao con etcétera, o lo que fuese. Y sí, o cualquier cosa. Y un pan con mermelada, ¿sí? Díganme quién hizo eso. O quién no le estuvo haciendo hasta hace poco a sus hijos. ¿Quién no? Por favor, que levanten la mano. Entonces, claro, ¡guau! A la hora del azúcar, o sea, le digo a la insulina, dalo todo, ¿no? Va a tope, claro, esos 20, 30, 40 años, llegamos a los 40, 50 años, y donde dice, yo ya no puedo más, yo ya hace 50 años me estoy largando. Y claro, entonces, claro, la insulina se aumenta, a las 2 horas, toda esta insulina se quema la azúcar, ¿sí? Pero la insulina sigue elevada, generando esta es una forma, generando todos los efectos contraproducentes. ¿Y saben cuál? ¿O es uno de esos? Es que a las 4 horas tenga hambre. O sea, y entonces, claro, ¿qué nos sucede? Nos levantamos a las 8, comemos esto y lo otro, y a las 2 horas, yo a las 11 de la mañana ya quiero mi bocadillo, quiero esto y lo otro. ¿Pasa o no pasa? Entonces, claro, nos inflamamos y claro, incluso nos inflamamos 5 veces al día. Porque claro, ¿qué es lo que te come a la colación? ¿Una bocata? ¿Puede ser? Ok, no, pero era con jamón serrano y atún. Ok, sí, pero ¿y el pan ese? Es mejor que te comas azúcar a el pan. O sea, te genera menos picos glucémicos el azúcar que el pan.
El pan blanco envenena. Y guarda, ¿Por qué? el pan integral... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, los ladrillos que tiene el pan es el hidrato de carbono e incluso permanece más tiempo elevado, ¿me entiendes? Entonces, el índice glucémico, el famoso índice glucémico, el pan casi se asimila a la glucosa, que es la azúcar esa que te ponen cuando se te baja la glucosa, los diabéticos, que te ponen en vena, si es 100% es lo máximo que es la glucosa, el pan blanco está alrededor de 97 y el azúcar está en 70 y el pan negro está en 65, 70, o sea el pan integral, ese famoso pan saludable porque te ponen 3 semillas, es lo mismo, en tu organismo genera lo mismo. Entonces claro, bueno, no lo comemos de pan blanco, lo comemos de pan integral, lo mismo, estamos en lo mismo. ¿Y los de masa madre o que no son refinados? Es harina. Es igual. Son de harina. Ya después les vaya a pasar, que es muy simple, porque yo también me veía, a mí me encanta el pan, me encantaba el pan. Pero claro, ¿qué hice? Le hablé de mi consciente, al fin convenció a mi subconsciente, y así como tú ya sabes que ves una serpiente y no vas a ir a acariciarla porque dices, uff, ya lo sabes. Yo hoy por hoy, está bien que me he puesto un poco casi radical, pero veo el pan así blanco y es como mi serpiente. Ya mi subconsciente, ¿me entiendes? Yo no me voy a inflamar, paso, y espero que mis hijos no. Entonces, claro, ¿qué sucede? Lo que hacemos con un grupo de pacientes que tenemos, hemos empezado a hacer nuestro propio plan, y ya después si quieren les comparto un video, pan sin carbohidratos. Hay muchísima literatura, es muy fácil. Yo no sabía lo que era un horno hasta hace unos meses, no sabía lo que era un horno prácticamente, pero ahora hago mi pan. Y estoy tan contento, o sea, en sí, y a la vez no genero pico de insulina, me alimento con comida real. Entonces, claro, lógicamente pasan 4 o 5 horas y no tengo hambre, porque mi cerebro leyó que le diste nutrientes. ¿Me explico? Bien, entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Y al mediodía, ¿qué nos podemos comer al mediodía? ¿Un espagueti con boloñesa? Normal, otra vez. Y la colación, hombre, ya son las 4 o 5 de la tarde, un muffin o lo que fuese. ¿Sí o no? Y un té con 2 cucharaditas de azúcar, ¿no? 3, de vuelta. Y a la cena, otra vez igual, ¿no? Entonces, claro, en un día me inflamé 5 veces. ¿Qué pasa? En una semana 35. Creo que el cálculo en un mes daba como 180 y al año prácticamente son 1400, 1500 veces. Y por 10 años, 15.000 veces te está inflamando. Claro, en 30, 40 años, imagínense, ya dice la insulina encima, dice, yo ya no hago nada ahí. Y estamos inflamando. Y claro, y por eso empezaron a aparecer todas estas enfermedades cardiovasculares, cáncer. O sea, antes no había tanto cáncer, ahora, por Dios, todo el mundo habla de cáncer. Cáncer, la fibromialgia, hace 30, 40 años decía fibromialgia, enfermedad sistémica. Los deportistas. Bueno, esto termina siendo como consecuencia de diabetes, ¿no? Resistencia a insulina y diabetes, efectivamente. E incluso oxidas más y a la vez oxidas tu páncreas, entonces favorece a que te generes diabetes, incluso en un estadio precoz. Sí, es cierto. Tenemos personas que en 40 o 50 años diabéticas ya, y antes lo veía 70, 80 años. Entonces, claro, ¿qué sucede? Y encima es increíble cómo no paramos constantemente y no nos dicen. Y hay sectores en el supermercado que entra y dicen, no, y al fin terminas llevando la lejía, ¿no? Que encima de esta lejía, pero o comprando la escoba, porque en realidad ahí en el supermercado no hay algo que comida saludable. Le das vuelta, esto no es saludable. Conservante, cuánto, ¿me entiendes? Entonces, miren, es tan gracioso la situación que a nivel medicina acaba de salir un medicamento, que se los recomiendo, como quien dice, que en realidad normalmente lo que hacíamos con los medicamentos para la diabetes era bajar el azúcar, ¿sí? Pero ¿qué hacían los medicamentos? La famosa metformina. ¿Alguien escuchó hablar de la metformina alguna vez? No. La metformina es el medicamento más clásico para bajar el azúcar, hoy por hoy, e incluso es genérico, entonces va como papel, ¿no? O sea, ¡pum! ¿Qué sucede?
Entonces, la metformina te saca el azúcar del vaso sanguíneo, porque en el vaso sanguíneo es muy dañina la azúcar, pero ¿dónde la mete? A la célula. Entonces dice la célula, más azúcar. O glucosa, ¿no? Otro poco más. Y la famosa mitocondria, claro, ya está totalmente tóxica. Y entonces, claro, la célula ya no da más. Y imagínense cómo está la célula del hígado. Y ahí viene el hígado graso. Y entonces, ¿qué dice la gente? Es que yo no como grasa. Si nunca fue un tema de grasa. Es un tema de hidrato. ¿Me entiendes? Sí, me suena hígado graso, ¿me escuchas hablar? Y entonces, ¿qué? No, le vamos a dar un medicamento para el hígado graso. Bueno, y hay un medicamento que le decía que parece que hubieran descubierto la pólvora en cuanto a la diabetes. ¿Y qué hace el medicamento? En realidad lo que hace es sacar el azúcar de la sangre. Es un medicamento que hace orinar la azúcar. ¿Sí? Y es una bomba, porque al fin y al cabo se vieron como que dijeron, ah bueno, este medicamento nos baja un poco el azúcar, buenísimo. Y de golpe dijeron los cardiólogos, dijimos, pero baja la mortalidad a nivel cardiovascular. La gente se muere 30% menos con ese medicamento. Bueno, pero también encima disminuyen los ingresos de los hospitales, también un 30%. Y dice la sanidad, venga, lo patrocinamos a nosotros, si este medicamento nos disminuye el gasto, ¿no? Y claro, y empiezas a ver el mecanismo, ¿y qué hace? Te saca la glucosa del organismo. ¿Y si cerramos el grifo? Volvemos al grifo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del grifo? ¿Y si no damos glucosa? ¿Si no damos hidrato de carbono? Me acuerdo que se lo comenté a un profesor de aquí en Madrid, en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología el año pasado en Sevilla, y empezó a comentar, dice, no, porque este medicamento genera unos beneficios de la acetona, que viene es producto de las grasas, a nivel cerebral, y entonces disminuye la oxidación a nivel cerebral, e incluso se vio que la gente tiene menos Alzheimer, que es, no sé si alguien está familiarizado con el famoso libro Cerebro de Pan, o alguien escuchó hablar, bueno, y viene de ahí, ¿no? O sea que todo esto favorece a Alzheimer, ¿no? Pero bueno, entonces el hombre lo explicó así, ¿no? Y dijo, bueno, esto es lo bueno de este medicamento, todo. Entonces yo le digo, doctor, ¿y una dieta baja en hidrato de carbono? ¿Baja en azúcar? No, estas dietas, no, la pastillita. Pero yo, no puedo, le digo, no puedo creerlo, ¿no? Entonces, claro, imagínense, claro, esto que hablamos lo tenemos que hablar aquí en petit comité, ¿no? Porque muchas veces somos perro verde dentro de cosas. Pero bueno, después vamos a poner una reflexión que muchas veces estas verdades a veces necesitan una maduración y después las sociedades, sobre todo las sociedades científicas, la terminan aceptando. Perdón. No solo si podía decir el nombre de esa pastilla. Bueno, tenemos un estudio que se llama empagliflozina. Sí, del estudio Emparret. Y hay varios, ¿no? Son inhibidores de la SGLT2. Imagínate. Sí, después en todo caso te paso información de todo. Ayer me vino a ver la visitadora médica. Me dice, ¿te gusta mi encanta? Sí, me encanta porque en realidad me ha inspirado para dar la charla. Bueno, pero guarda, ya cierto, no pretendo que lean eso, pero ciertas colectivos médicos, esta es una revista que se llama JAMA, que es de medicina interna de Estados Unidos, año 2018, ya dice, guarda, esto de tema de calorías adentro, calorías afuera, y dietas midiendo el tema de los carbohidratos y todo, o sea, en realidad es un tema que favorece a la obesidad, favorece más enfermedad y todo. Y entonces, claro, todo esto que estamos hablando, de hidrato de carbono, todo, ¿le suena todas estas enfermedades? Todo esto lo que estamos generando. ¿Le suena el tema del síndrome de hiperactividad en niños? Es increíble. Y si pasa, ¿qué pasa? Esta es la famosa pirámide nutricional, bueno, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, que los pancitos, espagueti, patata, pancito, un poquito de verdurita aquí, frutilla, pero aquí tiene que estar sí o sí, recién las grasas, recién acá, ¿no? Bueno, y si pasamos a esto, después hablaremos un poco, ¿no? Y dice, no, pero guarda, si me quitas los hidratos de carbono, yo no puedo vivir. Nunca lo hemos quitado. Acá tienes todo esto que tiene hidrato de carbono, pero obviamente en mucho menor cantidad. El brócoli, la cebolla, las verduras de hoja verde, ahí están, y encima te nutren, te aportan vitaminas, todo. Se los puedo pasar después también. Y las grasas, ¿qué pasó? Hace 40 años
la gente empezó a decir, claro, abrieron una arteria y dijeron, oh, tiene grasa. Ah, listo, quitemos la grasa. Pero si nosotros le quitamos la grasa a la comida, ¿qué hacemos? No tiene gusto. Ah, le metamos azúcar. Entonces, en los años 80 metimos azúcar. Y después dije, no, tanto azúcar no. Que sea desnatado, que sea light, que tiene edulcorante, 2 veces peor. El organismo lee lo mismo, es peor. Azúcar es malo. Edulcorante 2 veces más malo, ¿no? Entonces, claro, esta pirámide es proinflamatoria. El aceite de girasol, encima lo freímos, pasa a ser una grasa trans, el pan, etc. Más del vuelta aquí. Y pescadito ahí arriba, los quesos, los productos, los huevos, 1 por semana, no pasa. No, estábamos muy equivocados. Y claro, entonces tenemos esto y nuestros niños, o sea, le damos esto a nuestros niños y nuestros hijos tienen esto. Y mira, si me permite, acá tengo mi amigo Carlos, tenemos un compañero en común que lleva el centro de alto rendimiento de niños de entre 15 y 18 a 19 años de rugby. Dice, tengo 19 niños, 6 están no diagnosticados solamente, están medicados. Por eso, Cristian, ¿qué podemos hacer? Me llamó el otro día. Y encima me dice, cuando toma la pastilla me doy cuenta. Cuando no la toma me doy cuenta. Cuando la necesitas me doy cuenta. O sea, es increíble. Las estadísticas están hablando por sí solas. O sea, imagínense, este chico tiene 19 chicos, 6 están medicados. Y o sea, ¿qué estamos haciendo? Encima medicalizando las emociones, ¿no? Y bueno, un poquitito para seguir introduciendo. Cuidemos nuestra microbiota, ¿no? O sea, aquí un poco ya dando un cambio en sí, todo este tipo de alimentos nos revienta, como quien dice, hablando mal y pronto, nuestras bacterias, las bacterias que tenemos en nuestro organismo. ¿Entiendes? Entonces, claro, obviamente absorbemos menos nutrientes, tenemos el famoso síndrome intestino permeable, etc. Estamos hinchados. ¿Cuántos nos han pasado que estoy hinchado, estoy distendido? ¿Sí o no? La piel, claro, pero que todo empezó aquí, todo acá empieza acá, en estas bacterias, no las estamos cuidando, le hemos estado dando alimentos azúcar, bebida azucarada, le hemos estado dando Coca-Cola Light, sí, bajo en peor, por Dios, ¿me entiendes? Entonces, claro, sepamos que hay una gran conexión, ¿no es cierto?, entre cerebro, tubo digestivo, y prácticamente a veces incluso lo podríamos hasta el corazón ahí al medio, ¿no? O sea, entonces claro, esa interacción permanente va a hacer de que se liberen ciertos tipos de neurotransmisores, la famosa serotonina, que nos regula un poquito el humor, y en contraposición está ahí la dopamina, claro, y si no cuidamos toda esta microbiota, se nos va a ver afectado. Lo primero síntoma es esa distensión, el estreñimiento. ¿Quién no hace tener estreñimiento? Claro, estreñimiento, etcétera, ¿no? Bueno, y como para resumir esta parte también, ¿qué error? 3 errores, pero en realidad el error que cometí fue que 4. No reconocer lo que comemos, no leer las etiquetas, empecemos a leer las etiquetas. Pero, ojo, de última no lo hagamos nosotros, pero hagamos que nuestros hijos lo hagan. Y ya cuando una vez que lo hacen, por Dios, tenemos ahí, como quien dice, soldados que van a cuidar no solamente de ellos, sino de nosotros mismos, ¿no? Mediante la comida generar una química favorable. O sea, claro, si nosotros alimentamos correctamente esta biótica, esta microbiota, vamos a ser alquimistas de nuestra propia química, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen, no? Y bueno, obviamente que todo se pega, ¿no? Entonces nos peguemos a gente que come igual que nosotros, ¿no? Evitemos como los famosos gente tóxica, ¿no? Y las grasas siempre estuvieron. Tal es así que incluso ¿le suena aminoácidos esenciales? ¿Sí? ¿Grasas esenciales le suena el término? ¿Le suena hidrato de carbono esencial? Never, o sea, nunca hicieron falta.
solamente llevamos, en términos evolutivos, 3 millones, bueno, aparecieron hace 10.000 años, y en los últimos 50, 60 años hemos subido casi en un 30% el consumo de hidrato de carbono. Obviamente, en 30% también tenemos más de enfermedades cardiovasculares, más de diabetes, más de obesidad. Y claro, hemos quitado las grasas saludables, las que estuvieron allí siempre, las que comían nuestros abuelos. Y claro, sí, vivían hasta los 90 años, pero se morían sanos, no se morían enfermos. Ahora vivimos, sí, 90 años, pero se mueren. Diabetes, le falta una pierna, ciego, con Alzheimer. Prefiero morirme a los 70, sí. No sé si me siguen, ¿no? Entonces, claro, todas estas grasas, el aceite de coco, el salmón, las carnes, ojo, respeto a las que no quieren carne, pero las carnes tienen grasas saludables e incluso bajan más el colesterol malo que de lo que comúnmente creemos. La manteca natural, obviamente, manteca de productos que vengan certificados, ¿no? El aceite de oliva, esto es el pistacho, pero imaginen, se me dio una idea que se puede hacer la semilla del aguacate, y en donde le paso un consejo. El aguacate es buenísimo, tiene grasas poliinsaturadas y saturadas sobre todo, monoinsaturadas, perdón, buenísimas. Pero ¿saben dónde están los mejores del aguacate? La semilla. Exactamente. Lleno de antioxidantes, nueces. Después les puedo pasar cómo pueden hacer, cómo pueden. Sí, alumno. No, quería solo preguntar eso, cómo utilizar la semilla, pero si lo vas a explicar luego, pues... Bueno, lo puedo pasar un poco, pero, bueno, no, mira, muy sencillo, es amarga, como la vida, pero se raya y lo pones en la sartén junto con otra comida y lo puedes justamente comer así, queda un poquitito bien. Y luego otras personas los muelen y es como parece como canela, que le echan un poquito a la ensalada, a la comida, etc. Yo la rayo y la pongo en la ensalada también. O sea, en vez de echar en la sartén, directamente la rayo en la ensalada. Qué bueno, sí, va muy bien, Nueces, bueno, es fantástico. ¿Y qué pasa? Hay gente que se ha adelantado a nosotros, ¿no? Hay jugadores de básquet, por ejemplo, este jugador de básquet, el otro día salió un informe, para los que no lo conocen, se llama Manu Ginóbili, recién este año dejó la NBA a los 42 años. Argentino de origen italiano. Él hasta los 33, 34 años decía, yo, pasta, pollo y después entrenamiento. Y no paraba de lesionarme, me dolían los huesos, me dolían las articulaciones. O sea, en NBA prácticamente jugaba 20 minutos en cada partido, o sea, es un promedio bastante alto. Y así también eran sus puntos. Y dice, no, desde golpe que cambió su alimentación, fue el hidrato de carbono, increíble, o sea, no se lesionó más, o sea, y extendió no se lesionó más, obviamente, se te cae uno de estos, ahí, ese saquito, pero justamente la posibilidad de inflamarse, de lesionarse, disminuyó muchísimo. LeBron James, un crack, ¿no? Atleta, Ironman, ¿quién dice, quién no le suena de, no, si hace mucho deporte tiene que comer mucho hidrato de carbono? ¿Alguien le suena? O vamos a tomar, yo he hecho mucho deporte y hasta hace poquito hacía boxeo. Entonces claro, yo era de la sensación de decir, no, si voy a boxeo tengo que comer antes, ¿no? Y si no iba al punto de casi que se me salía la comida, pero claro, si me daban en la barriga, pobre compañero, ¿no? Entonces, así que ahora estoy muy contento con este cambio, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Bueno, anécdotas al margen, pero digo que en realidad se viene un cambio fuerte y no solamente para todas las personas, para la vida misma, sino ya lo están haciendo los atletas, ya lo están haciendo los deportistas. Justamente de eso vamos a hablar mañana en el un club de rugby para formar a los padres y a los deportistas para una vida, para un deporte, como quien dice, no el deporte durante de la etapa competitiva, 20, 30, 40 años, ¿no? Un deporte hasta los 90 y que a los 90 años vaya a formar. Porque yo, como les dije, me dedico un poquito a la cardiología deportiva y claro, veo todo el espectro de deportistas. Y me tocan venir a ver los maratonistas de 70 años y pobrecitos, le duele todo, las articulaciones hechas, pero el corazón, todas las válvulas destruidas. Bueno, claro, ¿y qué sucedió? Seguían ese régimen
¿no? Y los deportistas se inflaman más, entonces tienen que tener muchísimo más cuidado, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahora los futbolistas antes festejaban, hacían un gol y ahora se sacan la camiseta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Los futbolistas de antes no hacían abdominales? No, han cambiado su alimentación y ahora, claro, por eso no se ven ni hinchados y lucen un abdomen de libro. Hasta Messi muestra el abdominal, imagínate. Y luego después estos ultrafondos, esta gente que está corriendo 2, 3, 4 días. ¿Me entiendes? Por eso se viene una revolución en cuanto a lo que es la alimentación y el deporte, ¿no? Disculpa una pregunta que me parece, bueno, súper interesante y muy curioso, y todo un reto, creo, a nivel deportivo, sobre todo en lo profesional, también en el amateur, ¿no? Pero, claro, es que estoy pensando, mi pareja se dedica a temas deportivos en el ámbito del fútbol, y estoy alucinando porque digo, claro, él lo tiene súper claro, trabaja hábitos, lo que te comentaba antes, hábitos saludables, ¿vale? Pero al final hay un nutricionista en los equipos y es impresionante que todavía estamos hablando de este sistema de nutrición. Hace poco fui, para seguir apoyando lo que tú dices, fui a un seminario de esto en un hospital, 200 personas, y fue el preparador físico y dice, bueno, pero para hacer estas carreras, bueno, fundamental, cargar a máximo las reservas de hidrato de carbono, o sea, de glucosa y todo, a tope, y claro, ¿qué sucede? Mandamos a nuestros deportistas a correr con las arterias inflamadas y se nos mueren. Claro. ¿Le suena muerte súbita del deportista? En el fútbol pasa, él está en el ámbito del fútbol. ¿Le suena muerte? En el fútbol hay muchísimos chavales que se quedan de muerte súbita. Entonces, si bien el espectro de muerte súbita es gigante en sí, pero claro, después de los 40, 50 años nos tenemos que empezar a preocupar. Me como algo, encima estoy estresado, voy a hacer deporte. Madre mía, es que voy como quien dice, a modo de, ¿viste? De talibán con la bomba encima, y en cualquier momento me explota, ¿sí? Entonces, mira, esto de, tú imagínate los 300 espartanos luchando contra los persas, y a las 2 horas diciendo, llevamos 2 horas de combate, necesito tomar mi barrita energética y mi bebida con alto contenido de glucosa. Espérate, nunca existió, es nuevo, hay una industria detrás de eso, que ya entendió que si tú no generas una adaptación, solamente usas los hidratos de carbono como combustible. Los hidratos de carbono como combustible es un máximo, o sea, 1400, 1500 calorías. Una vez que te pasas eso, chao, no tienes nada. De las grasas las grasas generan energía, justamente. Que pon el espagueti al fuego, así a la llama, pon grasa. Es mucho más rentable, genera muchísimo menos estrés oxidativo, mucho más rentable a nivel de la célula, de la mitocondria, y encima tenemos casi 100.000 calorías disponibles. Mira los africanos, o sea, es una locura. Pero eso obviamente no se puede hacer de la noche al día. Necesitas al menos un mínimo de 2 semanas de ir acostumbrando tu cuerpo que use el combustible, como quien dice, de las grasas. Eso se llama flexibilidad metabólica. Ojo, nunca quitamos los hidratos de carbono. Te mostré ese slide, ¿no? O sea, que decía, aquí están los hidratos de carbono. No los quitamos nunca. Pero empezamos a usar las grasas como combustible, ¿sí? Entonces, es mucho más rentable. Mucho menos estrés oxidativo. Entonces, claro, y cómo nos podemos, otro pilar más que nos podemos ayudar a mejorar, a disminuir nuestra cantidad de cortisol, a mejorar las endorfinas que hablamos, dopamina, a mejorar el ciclo de serotonina, a mejorar toda la citocina, la sensación de felicidad. Obviamente que vamos a hablar un poco de deporte, ¿no? Deporte, relajación también, pero el deporte, la necesidad del deporte, ¿no? O sea, miren lo que genera el circuito cerebral de una persona solamente con 20 minutos de caminata, que yo a mis pacientes le digo, caminar es para los viejos, y cuando tienen más de 80 años le digo, caminar es para los viejos, ¿no? O sea, entonces, y digo, ¿sirve caminar? Sí, sirve para gastar zapatillas y perder tiempo. O sea, si no te cansas, no sirve, no va a generar ningún mecanismo. Pero solamente ya con esto, con 20 minutos, ya está. Entonces, claro, el deporte no solamente es
gimnasia para el cuerpo, sino en gimnasia para el cerebro. Acaba de salir, y lo hemos visto con Carlos, en el grupo salió un estudio que se hizo a jugadores de rugby veteranos, que el deporte mejoraba la capacidad cognitiva, o sea, la memoria, sobre todo también, la memoria, incluso en personas mayores, ¿me entiendes? O sea, y se comparó una gente que no hizo deporte, que no hace deporte, versus a veteranos de rugby, que ya tienen la cabeza como la tienen, por tantos golpes han recibido, incluso ellos tenían más memoria, ¿no? Increíble, ¿no? Y todo esto logramos con la endorfina, ¿sí? Mejoran el humor, es fundamental. Tenía un paciente que la mujer le lavaba la bicicleta y le decía, ahí ya la tienes, puedes salir. Y cuando volvía hecho una cena, ¿no? O sea, increíble. Y bueno, claro, así estamos, ¿no? ¿No les ha pasado que antes de decir, oh, son las 8 de la noche, recién acabo de llegar a trabajar, por Dios, y no, los niños, que esto, que lo otro, y yo ahora al gimnasio o a hacer deporte, ni loco? Pero de golpe, bueno, no, lo pasaron a buscar y ya están ahí y dicen, wow, qué bien me siento, y vuelven renovados, ¿no? Hay que romper esa inercia, y una vez que se rompe, ya estás adentro, ¿no? Entonces siempre decimos, bueno, 20 minutos al menos, 20 minutos de moderada o alta intensidad. Entonces, bueno, lo que hablamos, ¿no? No sé si tú decías, y también por allí, decía, bueno, y claro, ¿cómo desaprendemos aquello que se nos ha metido tan adentro? ¿Me entiendes? Y bueno, pero si ya lo dice esto, ¿no? O sea, locura es hacer siempre lo mismo y obtener, y pensar, y esperar obtener resultados diferentes. Y bueno, y esto nos está pasando hoy por hoy, sin duda que muchas veces. El otro día fui a un congreso con otro compañero y se me reía, dice, no, esto no, tú no puedes comer, y claro, y se me reía, dice, no, tú quieres, no, azúcar, mira cómo me como la azúcar, y un compañero, cardiólogo, o sea, ¿me entienden? O sea, y tengo una paciente, tengo otro compañero que es cardiólogo, y claro, tiene sobrepeso, y el marido, que es delgado de esta mujer, me visita a mí, y dice la mujer, que es un poquito más gordita, y dice, no, yo lo voy a ver al otro cardiólogo, así no me dice que baje peso, ¿no? O sea, y él me manda ahí, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que los médicos somos los primeros que tenemos que dar ese paso. Es un paso radical, ¿no? Y tenemos que enfocarnos sobre todo en ver qué es lo que estamos haciendo, o sea, encerrar el grifo. Bueno, con el tiempo uno, así como el policía va sabiendo cuál es el que miente, el delincuente, los médicos a veces nos abren la puerta y sabemos de qué tamaño es tu zapato, como quien dice, ¿no? Entonces, y si en realidad el estrés, tu autoexigencia es la que te está generando esa inflamación, ya lo podemos generar. Y claro, lo podemos hacer muy fácil. Bueno, tómate estas pastillas, medicalizar las emociones, como dar todo tranquilizante, ¿no? O sea, la mugre sigue estando, ¿no? O el otro día, no, con perdón, ¿no? Pero se le había muerto el cónyuge a una mujer de 89 años, le habían dado antidepresivo. Pero, y resulta que ahora no, la mujer no se caca bien, tartamudea, se olvida las cosas, pero sácale. O sea, hay muchas, se marea, sácale medicación, por Dios. ¿Qué estamos haciendo? Primera causa de muerte a nivel cardiovascular en Estados Unidos, ¿saben cuál es? O sea, perdón, primera causa de muerte, causa cardiovascular. Segunda, cáncer. La tercera, ¿quién adivina? Los medicamentos, los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, y a la vez, todo lo mismo, ¿no? Entramos en la industria del diagnóstico y el tratamiento, diagnóstico y tratamiento, diagnóstico. Y los médicos la vemos pasar. Y en realidad nuestra vocación era ayudarte. Y estamos ayudando a la farmacoindustria, a la industria de la tecnología, etc. Como concluyendo, ¿no? Take to home, ¿no? O sea, lo que hablamos del cerebro, ¿no? O sea, el antidepresivo. ¿Saben cuál es el principal antidepresivo? Esto. Rodearte con gente sana. Pero esto es increíble, es muchísimo más potente que esto, pero muchísimo más potente, ¿eh? Y no importa la edad. Y me dice, no, me duele la rodilla. Bueno, usa tus brazos. No, no tengo ni brazos ni piernas. Bueno, hace flexión de ojos, pero hace algo. Hace algo. Y no importa la edad. Encima,
Ya lo vemos, o sea, en sí, esta actividad que está tan de moda, el CrossFit. Claro, no es solamente hacer pesas, claro, ya es todo un entorno, toda una atmósfera que se contagia. Nosotros lo vimos en el máster, ¿te acuerdas? Se contagiaba algo. Carlos, ¿qué se siente en un partido de rugby? ¿Por qué viejos como nosotros seguimos jugando el rugby? Esa droga, está bien, estamos enganchados. Y siempre terminamos los partidos y decimos, ¿cómo no hemos enganchado al vóley? No, porque el rugby te duele todo. Carlos es testigo y la mujer lo sabe. Seamos alquimistas de nuestra propia química, mediante esto, mediante el humor, mediante todo esto que hemos estado hablando, mediante la nutrición. ¿Sí? Unos mensajes, y para añadir, ¿no? Sí. Perdón, ahora que hablas de deporte te hago una consulta. ¿Cambia el entorno? Digamos, por ejemplo, ¿cambia si lo haces al aire libre o cambia solamente a nivel mental o físico también? Me refería a cambiar tu entorno tóxico. No, pero ¿no? digo, Sí. ¿afecta el verde o es solo una cuestión mental? Bueno, viste que, por ejemplo, CrossFit, todo cerrado. Sí. Yo, si pudiese elegir verde, sí. Hablamos el otro día en un programa de golf, de radio y golf, y digo, pero ustedes lo tienen, yo vivo en Pablo Mallorca. Claro, hay un campo que dice, ay, ¿me puedo quedar a dormir la noche acá en este césped? Bueno, sin duda. El entorno es lo que nos condiciona, nosotros somos parte de eso. O sea, haz la prueba, mira, yo me gusta siempre hacer esa prueba. Subite al metro, ¿viste esos metros que de golpe salen de abajo de la tierra y se empieza a dar el sol? Sí. Fíjate la cara de la gente. Entonces, bueno, lo que les quería comentar, si vamos a complementar, desgraciadamente el magnesio es un mineral muy necesario para todo esto que genera, o sea, todos estos beneficios, ¿no? O sea, a nivel articular, a nivel cerebral, a nivel humor, a nivel cardiovascular, incluso baja la tensión, etc. Y desgraciadamente, claro, todos los vegetales de hoja verde lo tienen. El cacao puro lo tiene. Recomiendo ese cacao de Mercadona, de última, que tiene puro. Porque es muy difícil conseguir cacao puro. Puro en polvo, ¿no? Digo. Y entonces, pero claro, las tierras están muy mermadas de este mineral, entonces muchas veces vale la pena suplementar. Prácticamente, incluso hasta las embarazadas, y sobre todo aquellas personas que tienen estreñimiento y todo, van muy bien. Magnesio, vitamina C, la encontramos en todo esto, ¿no? Y faltaría acá el limón, que ahí en Mallorca lo tenemos por doquier y todo el mundo. Algunos pacientes nos pagan la consulta con limones. Así que bueno, vitamina C a tope, brócoli, buenísimo, incluso en los hombres incrementa la testosterona. Bueno, y eso es historia, ¿sí? Sin embargo, esto es cosa del pasado. Y esto es lo que se viene, ¿no? Esta pirámide nutricional, rica en vegetales verdes, grasas saludables, Y obviamente, nosotros en el programa que tenemos, no somos estrictos, ay no, que hoy hay una tarta de chocolate, está todo bien, pero al menos te pedimos que de 7 días, así como trabajas 5 días, 5 piensa en tu salud, 5 piensa en tu salud. Grábense esto si quieren, aquí está mejor, te lo pongo en otro formato, lo que sea, todo esto tiene el azúcar, todo esto usa la industria para venderte su producto. Te lo cambia de presentación. Todo es lo mismo, ¿me entiendes? Desgraciadamente incluso la miel, la miel, encima en la mayor cantidad, la cantidad de miel que se produce una abeja es casi la mitad de lo que se vende. ¿De dónde? Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Bueno, y esto, intentemos lograr un balance entre el omega 3 y el omega 6, los deportistas, nos inflamamos mucho, se inflaman mucho los deportistas, mucho de todo esto, mucho. Y lo ideal, ya habrán escuchado la relación omega 3, omega 6, esta relación mientras más uno se asemeje mejor. Hoy por hoy, las sociedades actualmente estamos en 15 a 20, Estados Unidos 20 a 1 y Europa 15 a 1. Hace 50, 60 años estamos en 5 a 1. ¿Me entiendes? Así que intentemos lograr un equilibrio entre estas dos proporciones. Mindfulness, ¿no? Hagamos más mindfulness, es lo que decías tú,
que Mai al full. Practicamos la resiliencia, esa capacidad de volver a la normalidad, independientemente del estrés físico, el estrés mental, todo, o sea, volvamos de nuevo. A los deportistas les decimos, bueno, macho, no, hemos perdido, venga, vamos a por otro, ¿no? No pongamos excusas, no más excusas, no, porque, no, que las razones sean mucho más fuertes que las excusas. Muchas veces decimos, bueno, pero, y las razones las tenemos aquí a nuestro lado, que son nuestros hijos, ¿no? Nuestra pareja, etcétera, ¿no? Nuestros nietos. Hay muchísimas más razones. Buscamos las razones que sean, busquemos un propósito. Y luego después, cuando lo encontremos, vemos que el propósito principal es vivir. Para eso estamos. Seamos solidarios, hagamos eventos solidarios, ayudemos al prójimo, ¿no? Eso también va a mejorar nuestra cantidad de endorfina de nuestra situación, como estemos con el mundo. Y sobre todo, bueno, de que intentamos hacer un poquitito, no seamos tan, como quien dice, ay no, porque yo y uno mismo, no, porque intentemos superarnos a uno mismo, ¿no? O sea, más que estar compitiendo, no, porque fulano, él no, yo mismo. Hay que empezar, creo yo, un poco de ser hipócrita, ¿no? Hablando un poquitito, hay una palabra un poquito fuerte, pero no seamos hipócritas con nosotros mismos, seamos realistas con nosotros mismos, ¿no? Y 6 consejos para empezar el día ganando, ¿Quieren? Sí. Dedica un minuto, apenas nos despertamos, dedica un minuto a respirar. Ojo, no hablamos ni de yoga, nada, esto es pura medicina. Recomiendo un libro, Tómate un respiro, de Mario Alonso Puig, todos lo conocen. Esto se lo dijo un cardiólogo de Harvard, y que se daba cuenta que respirando mejoraba la preparación de aquellos pacientes que iban a cirugía cardíaca, y entonces cuando se recuperaban generaban menos arritmia y vivían más. Es increíble, ¿no? O sea, dedícate a respirar. Y esto, bueno, esa respiración profunda, esa respiración que así como tenemos el simpático, que se acelera con el estrés, tenemos el parasimpático. Podemos trabajar muchísimo eso. Eso es otro tema ahí que un poco lo desarrollamos en otros módulos, pero incluso con una respiración fuerte, consciente, bajamos lo que es la tensión arterial, bajamos nuestra frecuencia cardíaca, incrementamos la oxigenación de nuestro cerebro. Ordena tu cama, ¿no? Eso está muy de moda, ¿no? Ahora en sí, empieza a ordenar tu vida un poquito. Luego pues, apenas salgo de la habitación, lo escuché el otro día, uno dice, aprende a lavarte los dientes con la mano contraria, ya empieza a incrementar las conexiones cerebrales, ¿no? Bueno, yo soy zurdo, ¿entendés? Tómate 2 vasos de agua apenas te despiertas, y si puedes, uno con medio limón. El limón tiene un pH de 2.3, es ácido, pero tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo. Entonces estamos dando minerales que alcalinizan. Entonces de esa forma, como todo lo que hacemos casi es muy ácido, el organismo nos dice, no te preocupes, tú me das cosas ácidas, yo te saco calcio, te saco magnesio de tus huesos, y entonces yo ya logro el equilibrio, ese famoso homeostasis, ¿le suena? Yo ya logro ese equilibrio. No, le demos nosotros minerales para que no usen los huesos. Claro, porque dice, no, yo tomé toda leche toda mi vida. No, la leche en general encima te incrementa la acidez. El pH de la leche es 5. Hay ahí un tema increíble. Realiza, bueno, y esto ya hay que quiera dar un pasito más. Esto es increíble. 10 minutos de ejercicio de moderada a alta intensidad antes del desayuno. ¿Qué hacemos? Nuestras reservas de glucosa que tenemos ahí, ¡fum! ¿Y qué hace? El organismo dice, uy, mirá, hoy se ha dado por... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos ya a hacer que la grasa sea nuestro combustible. Entonces ya empezamos el día ganando. Generamos menos inflamación. Y estira lo más que puedas, por favor, el desayuno. O sea, puedes tomarte agua, puedes tomar infusión, café, etc. Pero intenta estirar lo más que puedas el consumo de algo sólido. Y si empiezas a comer algo sólido, con unos huevos revueltos con jamón. ¿A quién no le gusta el revuelto? Como quitas los hidratos, ¿no? Claro, porque sabes que lo que estás haciendo es, les aportas alimentos súper nutritivos, comida real, pero nunca elevaste la glucosa. Entonces antes has dicho que el huevo que antes se decía que poco, tú lo ves bien. Totalmente, deportistas, no mínimo de 2 a 3 huevos por día.
Es una locura, o sea... ¿Y si no eres muy deportista? 2 huevos, 1, 2 huevos. El huevo tiene grasas saturadas, pero en ese caso, cuando hay un problema las grasas, cuando te tiene muchos hidratos de carbono, es el hidrato de carbono que oxida a las grasas. Si no, tu organismo empieza a usarlo de combustible. No es que, ay, yo me comí una nuez y tiene tantas calorías. No funciona así. Nos hemos equivocado. Hay que desaprender muchísimo. Huevos, sí. Carne, sí. Ojo, hay gente que dice, no, yo los animales, respeto. Pero grasas y proteínas saludables. ¿Entiendes? Entonces, cuando bajan los hidratos de carbono, ya deja de ser un problema. Incluso empiezas a comer 3 comidas, yo eso le pido, empecemos a hacer 3 comidas al día. Solo la merienda y el almuerzo no. Desayuno. Cuesta al principio, pero cuando ya tu organismo, tu cerebro lee que le has dado comida real, le diste toda esa pirámide, ¿no es cierto? O sea, que hablamos. ¿Y la fruta y eso lo metes en...? Fruta, ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Viste? No, yo me como 5 naranjas, doctor, y no, sigo pesando los 25 kilos, claro. Claro, 5 naranjas, 3 bananas, ¿qué te Pero la fruta la ves bien en todos los No, la fruta te eleva a tope la glucosa. Piensa que nosotros, esto no, es que esto aquí, desgraciadamente, claro, hay falsos consejos, como quien dice, y confusiones, ¿no? Y es lógico que nos confundamos. Pero claro, hace 40, 60 años, no teníamos la banana que venía de Tailandia, nevera. Comíamos bananas cuando se podía, comíamos higuera. Entonces siempre el ser humano se acostumbró, bueno, había una higuera, listo, eran 2, 3 meses, como mucho, y chao. Pero era un día, entonces pero siempre eran las grasas, siempre tuvieron las grasas. ¿Me entiendes? Entonces, fruta sí, pero 1 o 2 piezas fruta de temporada es lo que sugerimos. Y por la mañana y por la mediodía, ¿no? No por la noche. Eso un poquito ya hay que jugar en sí. Obviamente si te vas con mucha carga de azúcar a la noche y encima no la usas, pero ya es un poco de gusto, ya es un tema de tendencia. No hablamos nunca de dieta. Todo esto lo comentamos mucho en un programa y hacemos todo un seguimiento, pero lo que sí nos esforzamos en que pasen 50 años, nos hablemos y digo, sigo con esto, lo otro. Hoy me mandan una foto de un batido verde que te dice esta mañana, ¿no? O sea, la idea es para que siempre, que haga sostenible. Porque ¿qué está pasando a los nutricionistas, etcétera? Bajé 30 kilos en 2 meses. Te cansas, te hartas, no puedes vivir así. Entonces, todos tenemos cumpleaños, fiestas, esto y lo otro, o queremos, un día me apetece salirme todo bien. Pero 7 días a la semana, o sea, no es un tema de lo que haces fuera de tu casa, pero dentro de tu casa intenta ser un poquitito más disciplinado. Pero es un tema de tendencia, de esas 1500 veces que te inflamas al año, bájalo a 600. Es un tema de disminuir, ¿no? Entonces, perdona, no sé si te respondí un poquitito en sí. Sí, o sea que tú básicamente sería carne, pescado, verduras. Básicamente es todo, menos sacando los alimentos procesados y bajando. Nosotros nos enfocamos muchísimo en bajar todo lo que es el azúcar, las pastas, ¿no es cierto? Todo el arroz blanco, y el integral está ahí nomás. El integral está ahí nomás. También, cuando empiezas a leer la etiqueta y dices, mira, o sea, hay algo un poquito como que dice una clave, es decir, lo doy vuelta y digo, de cada 100 gramos, ¿cuántos de hidrato de carbono tiene? Y a ver que eso que tiene azúcar, te dice, y azúcar, ¿no? Sí. Y el couscous y la quinoa también. Es lo mismo. Tienen mucho. Pero se ha puesto de moda, y a que son más caros. Sí. Más caro. Y claro, porque la industria está ahí, bueno, la avena, ¿no? Bueno, la avena, hemos tenido un tema. La avena integral, ¿no es cierto? Que en sí tiene un moderado índice glucémico. También te genera lo mismo. Y obviamente la avena forma parte de lo que se llama lo que es el gluten. Y si bien las pruebas te pueden salir normal en gluten, se dice que casi 1 de cada 30 somos intolerantes al gluten, ¿no es cierto? Y favorece a lo que es la permeabilidad intestinal, etc. Entonces, la avena tiene muchos beneficios, ¿no? Sobre todo tiene mucho magnesio y todo. Tiene mucha fibra que favorece el intestino, pero también inflama. Y está el salvado de avena, si la avena tiene un índice glucémico moderado. Bajamos al salvado de avena que está en 44 y el otro está en 55. Yo la idea
es que acá hablamos de tendencias. ¿Te gusta la avena? Ok, pero reduce lo más posible. ¿Sí? ¿No? Y la patata la has visto como un hidrato positivo, ¿Cómo? ¿no? La patata. No, la patata es fatal. Patata. Ah, no estaba en la lista de las judías del vegetarianismo. No. Pues qué bien. No sé si sé. Estaba en la lista de las listas de hidratos de carbono. Sí que estaba, creo que estaba la patata. Sí, está. Es que nunca lo hemos quitado. Sí, pero la patata te... No, guarda con eso, cocida. Las verduras, mientras más las cocidas, más propiedades tienen. ¿Y qué sucede? Acá es un tema. Mientras más hierve, al organismo le cuesta mucho, le es más fácil digerirlo. Y entonces pasa como por la autopista el hígado. Si vas a tomar una cerveza, tómalo con almendra, ¿me entiendes? Por ejemplo. Y te va a bajar el índice glucémico. Por ejemplo, esos detalles. Ok, vas a comer patata, ok, come tu verdurita de lado. Ponle semillas de girasol. Las semillas de girasol es increíble, depende de la nada. Y ahora me enteré que vienen de Argentina encima. 85 céntimos en mercadoras. Y con eso hacemos pan también, porque hacemos nuestra propia harina y le pones esas semillas que tienen más proteína que la carne. Tiene grasas saludables muchísimo más. Es increíble, pero bueno, cuando empiezas a conocer estas combinaciones, disfrutas, ¿no? O sea, y mira que yo era de cocina cero, ¿no? No me queda otra, ¿no? El problema es que tenés que ser un entendido en todo, porque para saber todas las cosas que... Mira, nosotros eso lo vemos en el seminario, ¿no? O sea, damos un seminario, después les comentaré, ya si quieren más información también las podemos proporcionar a través de horas, ahí tienen mi correo electrónico, les dejo mis tarjetas, y eso lo vemos, tenemos esto, pero en 7 horas, 7 o 8 horas, con el otro compañero que es el que sabe, es un crack, está volando ahora, y a la vez hacemos un seguimiento de un mes, que bueno, en realidad al fin terminan siendo muchos meses, pero cada semana vamos dando 2 hábitos, y vamos dando listas, y vamos haciendo una comunidad, en donde la comunidad de interacción. Al fin y al cabo después, viste esto como cuando empezaste a jugar al rugby, a los 6 meses ya sabías todas las leyes, ya sabías todas las reglas, y entonces ya empiezas a ver la serpiente y ya, por la duda no la voy a acariciar, ¿viste? ¿Me entiendes? Ya no dejas que otro te intoxique, ¿no? O sea, antes yo me paraba y decía, a ver, menú, este es más barato, ni loco, yo vendo mi salud a esto, no, ni loco, no me voy a dejar que me intoxique. El cuerpo, hay veces que, entendamos este concepto, hay veces que hay que dejar de alimentarnos para nutrirnos. Y ahí podemos entrar en otro concepto de la autofagia y el premio Nobel de este japonés y todas esas cosas, pero es un cambio de paradigma y hay que desaprender muchas cosas que... ¿Te acuerdas el otro día me decías tú, Carlos? Me decías, Carlos, me quiero preparar para la gira esta. Empieza ya. No pongamos excusa lo que hablamos. No posterguemos nuestra salud, no posterguemos nuestro bienestar, ¿no? Y no es tanto esfuerzo, da mucha alegría todo esto, ¿no? Sí, ¿qué opinas de la trofología, de separar el grupo alimenticio en cada comida? Bueno, y ahí yo de eso, te soy sincero, no sé, pero sí sé que me generaría una dificultad, ¿no? Y entendiendo este sistema que ahora estoy diciéndole, no lo entiendo todavía eso, porque justamente si yo me meto un hidrato de carbono, pero le meto verduras, lo que retrasa el índice glucémico, genera menos inflamación, ¿me entiendes? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, como una carne, como algo que tiene mucho hidrato de carbono, ¿no? Pero si le meto una fibra, le meto un vegetal, o le meto carne que son más lentos, entonces genera una menor respuesta inflamatoria, o sea, menor golpe insulínico. O sea, lo que dice es añadirle al hidrato la grasa saludable para que... Para enlentecer la velocidad con la que sube el organismo, ¿no? ¿Me explico? Ah, con la grasa. Tú agarras ahora aquí, tenemos una Coca-Cola, bueno, Coca-Cola, ¿no? O lo que sucede en los hospitales, ¿no? O sea, yo voy a mis pacientes, una lista ahí esperando, pobres, hablándole de todo lo que tienen que hacer, van al bar del hospital, Coca-Cola, nada, te dicen, así no se puede, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, te tomas estos bajos de Coca-Cola y eso pasa pero como una autopista.
al hígado y hace ¡pum! La insulina tope. ¿Y el café? Y el café. No, el café no es un hidrato. No, pero eso es muy malo. No, el café lo recomendamos, tiene muchas propiedades, 2, 3 cafés, viste, 3 o 4, dependiendo, tiene muchas propiedades y ya depende un poco cómo reaccione. Hay mujeres, por ejemplo, que son de tensión baja, otro tema, ¿no? O sea, que, bueno, no dan los tiempos, pero agua y sal, por Dios, no sabemos qué hacer los médicos, esto es primicia, de último momento, los médicos no sabemos qué hacer con el tema de sal. Todos los estudios han salido que si tomas menos sal te mueres más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Me viene la chica de 26 años, 48 kilos, Mallorca, 40 grados, 80 humedad. Doctor, no, está bien, ¿no? Y comes, no como sal porque me dijeron que es mala. Pero si te falta un riñón, o tienes la tensión de 240, o... ¿Viste? Entonces, sal y líquido. Y después líquido. Mira la etiqueta de esa botella y busca hasta que encuentres mineralización débil. Búscalo, y seguro lo vas a encontrar, porque yo no he encontrado ni una. Lo gracioso es que te subes al avión de Air Berlin que va a Berlín y el agua presume de tener muchos minerales y acá presume de tener pocos minerales. Y el agua, o sea, se para frente a la célula y dice, ¿y tú qué me das? Yo soy agua, ¿no? Pero dame calcio, dame magnesio, porque la forma de comunicarse entre la célula es los minerales. No hay conexiones eléctricas, no, minerales, calcio, magnesio, potasio, sodio. No, mineralización débil. Y encima con BPA, ¿no? Con bifenol, todo eso que te afecta las tiroides, a los hombres nos baja la testosterona, bla, 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 bla. Entonces, hay mucho de eso. Y en cuanto al café, lo que tenemos que, claro, si te dan mucha palpitación, mejor bájalo, ¿no? Pero el café tiene muchas propiedades y a la vez te mantiene un poco alerta y todo. Pero se usa mucho en todo este tipo de alimentación baja en carbohidratos. Así que bueno, estamos aquí. Ya estamos terminando, los 6 consejos ganadores. Ah, y este es el sexto. Yo tenía una duda con lo de estirar lo que pueda ser el desayuno. Sí. ¿Vale? ¿Para qué? Justamente lo que está haciendo tu organismo está usando las reservas de glucógeno, ¿no? Que está en el músculo, en el hígado, y empieza a usar las reservas de glucógeno. Cuando empieza la actividad, ¿no? Sí, incluso cuando duermes. ¿Me entiendes? Por eso se llama, bueno, estás bajo el ayuno. Y entonces tú, si lo puedes estirar lo más que puedas, tu organismo sigue agotando esas reservas de glucógeno. Y entonces llega un momento y dice, ya llevamos 10 horas, 11 horas, y a las 12 horas se produce el clic, el cambio. Y ahí empieza a usar las grasas. ¿Sabes lo que empiezan a usar las grasas? Buenísimo. Te levantas, ya estoy en forma, perfecto, ¿me entiendes? Y así. Y encima, después lo que le metes es un huevo con jamón. Oh, mira, dime qué niño no le gusta un huevo con jamón. ¿Me entiendes? Ok, ¿la quiere mejorar un poquito más? Ponle estas semillas de girasol, de chía, si están de moda, lo que fuese. X. Pero, y encima te tomas tu café. Y encima entonces ahí tu organismo le dijo que se está nutriendo. ¿Y qué va a pasar? A las 4 o 5 horas, y obviamente mucha hidratación, no vas a necesitar, ay, que necesito algo dulce. ¿Nunca escucharon necesito algo dulce? Sí. ¿Les suena? Necesito un chocolate, ¿les suena? Sea amable, o sea, el último, ¿no? O sea, falta el 5, el 6. Bueno, ya hemos desayunado finalmente, salimos de casa e intentemos ser amables. Porque cada persona con la que te cruces está librando una ardua batalla. Un par de años atrás, lo decía Platón. Muchísimas gracias.